Arranquemos con MRUA. ¿Qué significa cada letra? Es como cuando vimos MRU, M de movimiento, R de rectilíneo y U de uniforme. Acá se mantiene igual, la M de movimiento porque el cuerpo experimenta un cambio de posición en el tiempo, ¿no? O sea, no decimos que el móvil se mueve si siempre va a quedar separado en un mismo punto. La R de rectilíneo, donde nos referimos a que la trayectoria donde el móvil se mueve coincide con una recta. Y ahora la U de uniforme viene acompañado de la A de acelerado. MRUA es un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado. ¿Y qué significa que sea uniformemente acelerado? Bueno, primero vamos a definir qué es una aceleración. En primer lugar, ¿dónde vemos que usamos la palabra aceleración? Y bueno, un ejemplo muy común es, por ejemplo, en un automóvil, donde tenemos un accionador que se llama acelerador, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un auto estacionado y accionamos este pedal. Lo que estamos haciendo es que el auto comience a tener una velocidad, o sea, pasó de tener velocidad 0 a ir aumentando su valor. O sea, hacemos variar su velocidad gracias al acelerador. Y esto es característico de todo movimiento acelerado. La clave acá es entender de que la velocidad varía. Si varía la velocidad es porque indiscutiblemente hay una aceleración. Ahora, entonces la velocidad deja de ser constante. O sea, no es más uniforme. ¿Y qué pasa a ser uniforme acá? Bueno, justamente es la aceleración. Nosotros vamos a ver movimientos cuya aceleración se mantiene constante en el tiempo. Esa es la diferencia con MRU. Aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Una situación similar ocurría en MRU, donde decíamos que la velocidad que se mantenía en todo un trayecto era el cambio de posición sobre el cambio de tiempo. Aquí ya la velocidad no es constante. Acá tenemos una velocidad inicial en un tiempo inicial y una velocidad final en un tiempo final. Entonces el cálculo de la aceleración es aceleración igual el cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. O sea, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Supongamos, por ejemplo, que ustedes están en un semáforo en el auto. Se pone en verde. Accionan el acelerador y en 6 segundos hacen que el auto pase de velocidad 0 a 12 metros por segundo. Si hacen el cálculo, les queda de que la aceleración es igual a 2 metros por segundo cuadrado. Ahora fíjense la unidad. Nos queda en metros segundo cuadrados. ¿Cómo se lee el segundo cuadrado? ¿Qué se entiende porque un tiempo es al cuadrado? Y no significa de que es una realidad alternativa, de que el tiempo se expandió o lo que sea. En realidad, la unidad de aceleración es la unidad de velocidad sobre una unidad de tiempo. O sea, metros sobre segundo. Y se lee de la siguiente forma, por ejemplo. El móvil aumenta su velocidad 2 metros por segundo cada segundo. Ahora, este cambio de velocidad se hace de forma constante. Acá se mantiene constante o uniforme la aceleración. O sea, en cada segundo que pasa el auto fue aumentando 2 metros por segundo. Empezó en 0, pasó un segundo y aumentó a 2 metros por segundo. Pasó otro segundo y pasó a 4 metros por segundo. Pasa otro segundo y 6 metros por segundo. Y así, hacemos 6 segundos hasta que llega a la velocidad final de 12 metros por segundo. O también puede pasar al revés. Puede ser de que hay un semáforo en rojo y tienen que frenarse en la esquina. Accionan el freno y 6 segundos más tarde pasan de velocidad 12 a velocidad 0. Si calculan, ven que la aceleración les da menos 2 metros por segundo cuadrado. Esto se entiende como que cada segundo que pasa, el móvil va decreciendo su velocidad a una razón de 2 metros por segundo. O sea, pasa de 12 a 10, a 8, a 6, etcétera, etcétera, hasta llegar a 0 metros por segundo en 6 segundos. Las fórmulas son muy parecidas a las de MRU, solamente que ahora se agrega la componente de la aceleración. La fórmula de posición pasa a ser una fórmula con un componente más que se suma. Sería x final igual x inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Ahora, tengan cuidado porque acá tenemos el tiempo que está elevado al cuadrado, y se eleva tanto el número como la unidad. La fórmula de velocidad es un poco más sencilla. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y también tenemos una fórmula que la llamamos fórmula auxiliar, que es velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por
el cambio de posición, x final menos x inicial. Lo interesante de esta fórmula es que si la ven bien de reojo, se basa exclusivamente en el cambio de velocidad y de posición, y no encuentran la variable tiempo. Esto suele agilizar algunos procesos, eso sí, tengan en cuidado porque ahí tienen que darle el signo tanto a la velocidad final como a la velocidad inicial, si les queda como incógnita, porque como están elevados al cuadrado, bueno, saben que un número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, no importa si antes era negativo o positivo. Ya lo vamos a ver en algún ejemplo donde, bueno, nos encontremos con esta cuestión. Ahora, fíjense que estas fórmulas también podemos usarlas en MRU. Si tomamos de que la aceleración es igual a 0, entonces los cálculos cerrarían para un MRU. Ahora, ¿qué pasa con los gráficos? Vamos a hacer como una especie de analogía entre MRU y MRUA, donde vamos a ir viéndolo de abajo para arriba. O sea, vamos a ver la aceleración, la velocidad y después la posición. La gráfica de aceleración en MRUA ya no es nula. Ahora tiene un valor, y ese valor es constante en todo el tiempo. O sea, es una recta constante tal como era en el caso de la velocidad constante en MRU. Para el caso de la velocidad, ahora la velocidad varía, pero lo hace de forma proporcional. ¿Recuerdan cómo el espacio en MRU aumentaba en partes iguales? Gracias a que la velocidad era constante, ¿no? Bueno, pues en MRUA la velocidad aumenta en partes iguales gracias a que la aceleración es constante. Entonces la velocidad nos queda como una recta inclinada que tiene pendiente y crece o decrece en el tiempo. Y antes de pasar a la deposición, ¿notan cómo se da como un corrimiento de las formas de la gráfica con MRU y MRUA? Y por otro lado, la gráfica de posición acá ya no es una gráfica de una recta. Si se fijan, la fórmula de posición es una fórmula cuadrática. Y en matemática las funciones cuadráticas las representaban como parábola. Aquí suele pasar lo mismo, y cuando es un movimiento acelerado, las gráficas de posición tienen forma de parábola. Y la forma de la parábola puede ser de distintas formas. Lo mejor que pueden hacer para ayudarse a dibujarla es tomar al menos 3 puntos en el tramo y ahí trazar la forma de la parábola que les queda. Yo les voy a dejar un video donde vamos a ver un ejercicio de tramos, donde 2 tramos son movimientos acelerados, uno que aumenta su velocidad, otro que frena. También hay un MRU en el medio. Y bueno, vamos a hacer alguna práctica de gráficas y después les voy a dejar de tarea para que ustedes empiecen a ver algunos ejercicios de MRUA por motus propia. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.